Así que bienvenidos a todos a una nueva sesión del Coloquio Las Palmeras. En esta ocasión tenemos a Rodrigo Ponce de la Universidad de Talca que nos va a hablar de familias resolventes y soluciones a ecuaciones diferenciales. Así que adelante nomás, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Giancarlo, por la invitación a participar en este coloquio. Alguna oportunidad anterior también he participado ya hace un par de años. Y bueno, un agrado de ver a varios colegas con el cual alguna vez hemos cruzado alguna palabra y con algunos más que una palabra. ¿Ya? Bien, nuestro instituto hace poquito, a contar de el 1 de octubre, ya dejó de ser Instituto de Matemática y Física y ahora somos solamente Instituto de Matemáticas, ¿ya? Por eso cambié el detalle de mi afiliación, ¿ya? Entonces lo que les quiero contar hoy, y de hecho voy a partir pensando en el público general que hay en la Facultad de Ciencias, quiero comenzar con una cosa bien general, ¿ya? Una cosa bien, digamos, ir avanzando poco a poco de tal manera de ir clarificando un poco qué se entiende por esto de las familias resolventes, ¿ya? Bien, vamos aquí. Bueno, esencialmente hay dos trabajos que ya están publicados, que los decidí contarlos un poco acá a grandes rasgos. Y bueno, vamos a comenzar por una pequeña introducción de qué motiva esto de las familias resolventes. Luego vamos a estudiar soluciones débiles para ecuaciones integro-diferenciales y vamos a estudiar también discretización en tiempo para ecuaciones de subdifusión, usando precisamente en ambos casos, tanto en el problema 2 y en el problema 3, o los temas 2 y 3, familias resolventes, ¿ya? Entonces, bueno, la pregunta inicial, o cómo surge digamos, el asunto de la familia resolvente, tiene su origen, según los historiadores de análisis, digamos, en una pregunta que plantea Cauchy en su libro de análisis, en el volumen 1, sobre la existencia de funciones phi que verifiquen esta condición, phi de x más i igual a phi de x por phi de y, para todo x e y, ¿de acuerdo? Funciones de variable real, ¿ya? Entonces, bueno, notamos que si la función phi satisface que en el 0 distinto de 0, entonces phi de 0 es precisamente igual a 1, ¿ya? Entonces, bueno, le puse allí notación moderna, la pregunta anterior se puede formular como lo siguiente, ¿ya? Entonces el problema consiste en encontrar todas las aplicaciones T que vayan de R los complejos, por ejemplo, que satisfacen la siguiente ecuación funcional, ¿ya? Que es T de T más S igual a T de T por T de S para todos los S y T positivos, y que en el T de 0 sea precisamente 1, ¿ya? Que es exactamente el mismo problema anterior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, obviamente diferenciales, incluso un poquito antes tal vez, que la función exponencial satisface esta ecuación, ¿ya? La ecuación funcional. Insisto, usando elementos de ecuaciones que si uno toma el t de t igual a la exponencial de t por a para algún complejo, entonces esa función es diferenciable, está allí, ¿de acuerdo? Y el recíproco, que es tal vez la primera ecuación diferencial que uno resuelve, tiene el t de t como la exponencial, ¿cierto? Esa es la única función que satisface la ecuación 2, ¿ya? Entonces, observamos que en realidad digamos, la continuidad es suficiente para obtener la diferenciabilidad, ¿ya? Entonces lo que dice la proposición siguiente, es que, insisto, son todos cálculos relativamente sencillos de funciones de variable real, que nos dice que si tomamos una función continua que satisface la ecuación 3, ¿cierto? Que es la que está, perdón, aquí hay la ecuación 3, bueno, aquí hay un problema con la notación, es precisamente ese que está allí, ¿de acuerdo? Entonces, la función t es diferenciable y existe un único a de tal manera que cumple eso, ¿ya? Entonces, usando ambos resultados, podemos combinar el tema que planteó Cauchy, ¿ya? Entonces, lo que dice, bueno, eh, si tomamos la función t de t, que satisface esta ecuación 3 que les mencionaba, esta ecuación, que en realidad es la misma que aparece acá, ¿ya? Lo que pasa es que la numeración ahí está incorrecta, es t de t más s igual a t de t por t de s, que es exactamente la anterior, ¿ya?
Entonces, si tomamos una función t que cumpla la ecuación 3, es decir, estas condiciones que están acá, entonces existe un único a, de tal manera que el t se puede escribir como la exponencial de ese a por t. Y de hecho el a es precisamente la derivada de t en 0. ¿Ya? Entonces, bueno, si uno lleva este problema a un contexto un poquito más general, ¿ya? Pensando, por ejemplo, en el espacio vectorial de Cn, entonces podemos plantear el mismo problema. ¿Ya? Encontrar todas las aplicaciones que van de R en las matrices de n por n con coeficientes complejos que satisfacen la siguiente ecuación funcional. ¿Ya? ¿Por qué las matrices de n por n? Porque en el fondo lo que uno observa que el conjunto de operadores lineales y acotados de X, es decir, de el espacio Cn, puede ser visto, digamos, identificado como el conjunto de las matrices de n por n. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí esencialmente el asunto es el mismo, y fue Peano, en el año 1887, quien dio una respuesta precisa a este problema y que se basa precisamente en la definición de la matriz exponencial. ¿Ya? Entonces, bueno, está la definición de una matriz, ¿cierto? Una matriz finita de la exponencial de una matriz finita. Entonces, el problema anterior, o el teorema anterior que enunciamos un instante, nos dice que si tomamos la exponencial, ¿cierto?, de una matriz, entonces la función t, que es la función exponencial, es diferenciable y satisface esta ecuación que está acá. ¿De acuerdo? Y el recíproco nos dice que toda función diferenciable que satisface la ecuación 4 tiene que ser necesariamente de esa forma, de la forma exponencial, para alguna matriz. ¿Ya? Y de hecho uno puede mostrar que es precisamente la matriz es la derivada de la función t en 0. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta ahí la cosa uno lo puede más o menos deducir de un curso de ecuaciones diferenciales, ya desde luego con todas las herramientas que uno tiene y que se han construido a lo largo de la historia. Y entonces, bueno, ahí está el mismo teorema en la versión de matrices, ¿ya? Pero la historia no termina allí, ¿ya? Entonces, el problema, digamos, el mismo problema puede ser estudiado en sistemas infinitos de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Y entonces, allí, digamos, el primer acercamiento, ¿ya?, tiene que ver con, en el fondo, con la existencia de la exponencial de una matriz, en este caso una matriz infinita. ¿Ya? Entonces los primeros acercamientos lo hizo precisamente una estudiante de Peano, que fue María Gramegna, quien hizo los primeros acercamientos a la definición de una función exponencial en un espacio de dimensión infinita. ¿Ya? Lamentablemente, cuenta la historia, María Gramegna publicó ese trabajo en el 1910 y tenía una carrera muy promisoria, pero en el año 1915, un par de años atrás, ella en realidad se había trasladado a una ciudad en Italia, y en esa ciudad, quiero decir, hubo un terremoto y murieron el 96% de las personas en la ciudad. Entonces, la probabilidad de que ella estuviera dentro del 96% es muy grande. Entonces, ella falleció precisamente en ese terremoto, en 1915. Entonces, la verdad que los estudios en esa dirección quedaron un poco perdidos, ¿ya? Bueno, y si nos vamos ahora a un problema un poquito más general, ya tal vez al que estamos más habituados en ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo, si consideramos el problema de valor inicial, ese que está allí, ¿cierto? Donde A es ahora ya no una matriz, sino que un operador lineal cerrado, ¿ya?, definido en un espacio de Banach, y tomamos una función vector valuada para que todo eso tenga sentido, ¿ya? Entonces, la típica técnica que uno aprende cuando resuelve ecuaciones diferenciales es tomar transformada de Laplace a la ecuación 5. ¿Ya? Entonces, si tomamos transformada de Laplace y juntamos, entre comillas, todo lo que tiene la transformada de U a un lado de la igualdad y todo lo que no tiene transformada de U al otro lado de la igualdad, obtenemos precisamente esta ecuación. ¿Ya? La primera, U gorro de lambda, que es la transformada, igual a lambda a la menos 1 por la condición inicial U0, menos el lambda menos a la menos 1 por la transformada de f. Entonces, si nosotros somos capaces de encontrar una función t que satisfaga que su transformada es lambda menos a la menos 1, entonces la función u, ¿cierto?, va a ser la transformada de t más la convolución finita entre t y la función f. Y eso quiere decir que si sacamos la transformada, ¿cierto?, aplicamos transformada inversa,
la función t, o la función u, quiero decir, se puede escribir mediante la bien conocida fórmula de evaluación de parámetros, ¿ya? Pero la pregunta es, entonces, bueno, ¿qué diablo es t? TDT. Necesito saber quién es TDT, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente si el A es un operador no acotado, no tiene mucho sentido definir la exponencial de ese operador t, ¿cierto? Porque precisamente el operador A es no acotado, ¿ya? Pensando, por ejemplo, en un operador de segundo orden, para tener en la ecuación 5, por ejemplo, la ecuación del calor, ¿ya? Si el operador A es laplaciano, entonces en la ecuación 5 corresponde a la ecuación del calor, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, pensando en eso, no tiene mucho sentido definir la exponencial. Entonces, nos encontramos nuevamente con el mismo problema, ¿ya? Encontrar todas las aplicaciones t, ahora que van de R en el conjunto de los operadores acotados en X, que satisfacen esta ecuación, ¿ya? ¿Por qué eso? Porque en el fondo la exponencial, ¿cierto? Verifica precisamente la ecuación 6. Entonces queremos ahora ver si es posible encontrar una función t que dependa de este operador acotado A, de tal manera que cumpla todas estas condiciones, ¿ya? Bien, entonces la historia avanzó bastante rápido y ya a comenzar de los años 40, 50, se comenzó a desarrollar la teoría de los semigrupos, que corresponde a una generalización precisamente de este problema, de encontrar una función t que cumpla esta igualdad, TDT más S igual a TDT por TDS, y que además explique esto de acá abajito, que es la transformada de t igual a lambda menos a la menos 1. Entonces, bueno, cuando uno escribe esto, como el a es un operador no acotado, se encuentra con varias dificultades, que tienen que ver principalmente con las propiedades de los espectrales del operador A, porque necesito que ese operador sea invertible, que exista, que sea acotado, etc. Entonces, necesito muchas veces estudiar su comportamiento, saber dónde está su espectro, etc. Entonces, bueno, surgió, como les decía, la teoría de los semigrupos, ¿cierto? Que se define como una familia, ¿ya? Que vamos a anotar por TDT, de operadores lineales y acotados. Eso quiere decir que para cada t pequeño, el TDT es un operador acotado para cada t pequeño. Entonces decimos que esa familia es un semigrupo fuertemente continuo, o una familia, un parámetro, o C0 semigrupo, y el C0 semigrupo habla precisamente de esta propiedad de ser fuertemente continuo, si satisface la ecuación funcional 6, es decir, esta ecuación, y es fuertemente continuo. ¿Ya? ¿Qué significa que sea fuertemente continuo? Que para cada X, la aplicación T, o que lleva un T pequeño a T de T en X, insisto, para cada X, esa es una función continua. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esta condición? Si nosotros simplemente ponemos la palabra continua y sacamos este X de aquí, ¿ya? Y decimos que la aplicación T de T sea continua, como en los primeros problemas que planteaba Peano, ¿ya? Cuando vimos este tipo de teoremas acá, lo que uno obtiene es que si uno saca ese X de allí y le pide la continuidad, eso quiere decir la continuidad en el espacio de los operadores acotados, lo que uno obtiene es que necesariamente este operador A que aparece en la ecuación tiene que ser un operador acotado, ¿ya? Entonces, el pedir que sea continuo en vez de X, es decir, en el conjunto del operador acotado, implica que el operador A es un operador acotado. Entonces, ahí ya que nos quedan muchos problemas fuera y esencialmente es lo mismo que planteaba Peano, ¿ya? Entonces, por eso se le pide una condición un poquito más débil, que es que sea fuertemente continuo. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, con estas herramientas podemos resolver, una de las tantas maneras que hay, ¿cierto?, de resolver el problema del calor, ¿ya? Típicamente tomamos el operador, bueno, la ecuación que está allí, ¿cierto? Con condición inicial, con condición de borde, como están las que están allí. Definimos el operador A como el operador de segundo orden, con ese dominio. Entonces, el problema puede ser escrito, ¿cierto? De esa forma, como U', entendiendo la prima como la derivada en T, igual a evaluado en U de T, y la condición inicial U de 0 igual a U sub 0. ¿Ya? Entonces, bueno, usando separación de variables, lo que uno puede obtener es que la solución, después de algunos cálculos y usando las propiedades del espectro del operador A, lo que uno obtiene es que la función U se puede escribir como esa serie, ¿ya?
donde en el fondo los coeficientes A sub k dependen de las funciones propias asociadas al operador, ¿ya? Y entonces, en ese caso, no vamos a entrar mucho en detalle allí, porque seguro todos en algún momento han visto este tipo de cosas, podemos definir el TDT como esta serie, ¿ya? Como la serie que está allí, para cada función b en L2, ¿cierto? Y entonces, si escribimos el b sub k como el producto interior entre, en el intervalo 0pi, como el producto interior quiere decir entre v y la función k, la función seno, entonces uno puede verificar fácilmente que se cumple esta igualdad, que es exactamente la misma igualdad que nos pedían en la condición 6. ¿Ya? Y entonces, la solución al problema 8, que es el problema del calor, ese que está aquí, ¿ya? Que en el fondo es eso que está acá, ahí está mala la numeración, ¿ya? Se puede escribir como la fórmula de relación de parámetros que está allí, ¿ya? Que en el fondo, funciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Aquí la solución a esta ecuación es precisamente la exponencial de a por t, ¿cierto? El problema es que aquí el a por t no tiene sentido. Pero, en este caso, la solución se puede escribir como esta suerte de exponencial que aparece allí, el TDT, pero ya es una serie, ¿cierto? Que está formada de esta forma, digamos, ¿ya? Que es de esa forma. Entonces, bueno, en un caso más general, si uno tiene una función acá fuente, digamos, una condición, digamos, adicional en el problema, entonces y tengo como antes un operador A, entonces esta función o esta ecuación se puede resolver mediante esta fórmula de relación de parámetros, ¿ya? Usualmente a esta expresión se le llama solución débil, ¿ya? Débil no en el sentido de las clásicas EDP, ¿ya? Sino que, bueno, en algunos textos incluso lo traducen como suave, ¿ya? Más que débil, porque no sabemos si esta función es diferenciable. Esta parte, la segunda de la integral, si el f es lo suficientemente, por ejemplo, acotada, esta cosa va a ser diferenciable. El problema es que el TDT no es necesariamente diferenciable. Entonces, no puedo garantizar que esta función u sea efectivamente una función diferenciable, entonces no va a satisfacer. Entonces, a esta fórmula se le llama la fórmula de versión de parámetros, que, insisto, si uno tomara esta ecuación como la ecuación y uno toma la típica métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden que uno muchas veces enseña o que aprendió, es exactamente asociado a la exponencial, pero pensando en la exponencial de un operador no acotado, ¿ya? Pero bueno, de manera más general, para ser más preciso, el TDT corresponde al semigrupo, o C0 semigrupo generado por este operador A, ¿ya? Entonces, bueno, surgen varias preguntas. Ejemplos de el TDT. ¿Cuándo existe este TDT? Si es que me doy un operador A. Propiedades espectrales, propiedades de decaimiento, discretizaciones, y en fin, o sea, cómo son las soluciones U, que están dadas como en la ecuación anterior en términos de esta familia, de ese semigrupo. Entonces, surgen muchas preguntas, ¿ya? Hay varias de ellas que ya están resueltas, que se conocen en varios casos, hay problemas que aún están sin conocer la ecuación, etc. Entonces hay muchísimos problemas y preguntas que pueden surgir al respecto, ¿ya? Entonces, bueno, pero esta teoría no es suficiente para estudiar problemas más generales, ¿ya? Por ejemplo, una ecuación integro diferencial, ¿no? Que surgen o que aparecen típicamente problemas de difusión del calor en materiales con memoria o difusión en modelos un poquito más avanzados, aparecen precisamente este tipo de ecuaciones, ¿ya? Volterra, por ejemplo, Vito Volterra fue quien desarrolló en sus inicios estudió este tipo de ecuaciones, ¿ya? Bueno, y aquí nuevamente la A es un operador acotado, el K es un kernel suficientemente bueno, digamos, y el F es una función continua típicamente, y el X, aquí, bueno, aquí hay en realidad el U sub 0 es la condición inicial vive en X, ¿ya? Aquí este X, bueno, nuevamente está de más, ¿ya? Entonces el X está todo esto definido en un espacio de Banach X, y podemos considerar la ecuación 9, ¿ya? Pero bueno, nuevamente algunos italianos trabajaron ya en los años 80 en el estudio de este tipo de ecuaciones, y nuevamente
lo que obtienen es que la solución a esta ecuación 9 se puede escribir como una fórmula de evaluación de parámetros, como la que está acá. Y lo que ellos hacen es introducir el concepto de familia resolvente, pensando en que uno puede resolver dicha ecuación, ¿cierto? La ecuación 9, y definen la solución de esta ecuación, ¿ya? El U tiene que ver en el fondo con la transformada de Laplace del operador A, aparece también el núcleo K, ¿ya? Aquí no lo pongo explícitamente, pero es posible que cumplan precisamente o que permitan resolver esta ecuación 9, ¿ya? Pero bueno, esa teoría ya un desarrollo importante en las últimas décadas a partir del trabajo de Da Prato y Anelli, y este concepto de familia de resolvente se extendió para estudiar también otro tipo de ecuaciones. Por ejemplo, una ecuación de Volterra, ¿ya? Que claro, uno dice, esta ecuación 10 que está aquí es muy parecida a la ecuación 9, ¿ya? Entonces es como simplemente si yo derivo la ecuación 10 voy a quedar en algo más parecido a la ecuación 9. Pero claro, ahí uno dice, bueno, ahí uno tiene dificultades, porque bajo qué condiciones uno puede derivar ahí. Entonces, muchas veces el núcleo K, el núcleo A o K que aparece en la ecuación es singular, entonces si uno deriva la cosa queda más singular aún, entonces no conviene muchas veces derivar esta ecuación para transformarla en la ecuación 9. Entonces, conviene entonces estudiar la ecuación de Volterra, como esta que está aquí, de manera independiente a la anterior, ¿ya? Entonces, surge también concepto, que es el concepto de familia resolvente, que al igual que antes, la transformada de esta familia tiene que ver con la transformada del núcleo A, con digamos, propiedad espectral del operador A, etcétera, cosa que no vamos a entrar en detalle acá. Pero lo que nos dice nuevamente es que la solución a la ecuación 9 se puede ver como una fórmula de evaluación de parámetros, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea que hay detrás? Que estas familias resolventes, que están, por ejemplo, los semigrupos, la familia resolvente de Da Prato y Anelli, que están, por ejemplo, la familia resolvente de Proust, que era la que mencionaba aquí recientemente, están otras familias resolventes, por ejemplo, los semigrupos integrados, las familias seno, las familias coseno, las familias alfa resolventes o alfa beta resolventes, las familias fraccionarias resolventes, de la que voy a hablar un poco hoy, familias o los semigrupos convoluidos, etcétera. Todo ese tipo de familias de operadores, y hay muchas más ya, todas esas familias de operadores permiten escribir la solución a una determinada ecuación como una fórmula de variación. Entonces, como dice acá, juegan un papel fundamental o crucial en la representación de soluciones de ciertas ecuaciones integrales, diferenciales, etc. Entonces aquí nuevamente surgen una serie de preguntas. Ejemplos de estas familias. Primero, existencias, continuidad, propiedades espectrales, problema de discretización, de decaimiento exponencial o discretizaciones de la familia resolvente, etc. Y lo otro es cómo es la solución cuando uno la escribe, o qué propiedades tiene la solución U cuando uno la escribe en términos de esta familia resolvente mediante una fórmula de evaluación de parámetros de este tipo, o como las que vimos hace un instante, ¿ya? Entonces ahí surgen varias preguntas. Entonces, precisamente lo que quiero mostrar un poco es lo que he estado trabajando en familia resolvente, en esta dirección, ¿ya? Tratando de abordar algunos de los problemas que están aquí, ¿ya? O estas preguntas que aparecen acá. Entonces, bueno, es un trabajo que está recientemente publicado, que consideramos esta ecuación, integro diferencial, y lo que buscamos es, por ejemplo, soluciones periódicas de esta ecuación. Acotado, el t lo vamos a tomar simplemente como el 2pi, y bueno, como decía, todo esto en un contexto siempre de un espacio de Banach, ¿ya? Y la función f es una función vector evaluada, ¿ya? Y el A es un núcleo localmente integrable. Uno puede mostrar que si el núcleo A es lo suficientemente bueno, en el sentido de que, por ejemplo, tiene derivada continua, toda esta ecuación integro diferencial se puede transformar en una ecuación como la ecuación.
Entonces, si es que el núcleo A, en ese caso, es lo suficientemente bueno, uno puede transformar esa ecuación allá, que estaba acá, uno la puede transformar en un problema sin este término integral, ¿ya? Pero ahí surgen varios problemas, que cuando uno hace unos nuevos espacios, entonces los operadores A no quedan exactamente de la misma forma, son operadores definidos en otros espacios de Banach, con otras propiedades, entonces ahí ya los problemas se empiezan a complicar también, ¿ya? O sea, se pueden transformar ecuaciones íntegro diferenciales en ecuaciones simplemente diferenciales, pero hay que pagar un costo, ¿ya? Pues bien, entonces lo que vamos a hacer es estudiar soluciones débiles de esta ecuación, ¿ya? Entonces vamos a introducir precisamente su definición. Entonces vamos a tomar una función f, localmente integrable. Eso quiere decir que la función f va de r en x y es integrable en intervalos cerrados, ¿ya? Entonces una función continua, que la estamos pensando en periódica, ¿ya? Recuerden que el t grande lo estamos tomando como 2pi, ¿ya? Entonces esta función se llama una función débil de la ecuación 11. Débil lo traduzco como el concepto de mild, ¿ya? Mild solution. Si la función u de 0 es lo mismo que u de 2pi, y otra condición importante es que la función 1, convolución con la función u, más esto que está aquí, ¿cierto? La convolución de 1 con la función a y con la función u, están en el dominio de A y satisface esta ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, eso no tiene mucha pinta, digamos, de familia resolvente, no aparece de manera explícita allí la familia resolvente, ¿ya? Entonces uno puede probar un primer resultado que nos dice que, bueno, si estamos en estas condiciones, que el operador A tiene dominio denso en X, entonces lo que uno prueba es que una solución U es efectivamente una solución débil del problema 11, si solamente si la transformada de Fourier de la función U satisface precisamente esta igualdad, ¿cierto? Está en el dominio de A y satisface esta igualdad para todos los K en Z. ¿Ya? Y entonces, en general, digamos, la transformada de Fourier la estamos definiendo de esa forma, ¿ya? Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalle en la demostración, pero sí queremos hacer el vínculo con el concepto de familia resolvente, ¿ya? Entonces, vamos a definir este concepto. Entonces, para ello vamos a considerar un operador lineal cerrado A, ¿ya? Que está definido en un espacio de Banach X. Entonces vamos a decir que este operador A es un generador de una familia resolvente. Nuevamente, familia resolvente se entiende como algo que resuelve una ecuación diferencial, ya no necesariamente la de Prato con Gianelli o la de Proust que mencionábamos hace un rato, o cualquiera de las anteriores, sino que es simplemente una familia que resuelve una ecuación diferencial, ¿ya? En cierto sentido, digamos, ¿ya? Entonces, este operador A se llama un generador de la familia resolvente, o el generador en realidad. Si existe un ómega positivo y una familia fuertemente continua, ¿ya?, de operadores, de tal manera que esa función es exponencialmente acotada, tengo esta condición espectral y se cumple que la transformada de Laplace, en el fondo, si ustedes miran en la parte derecha, del R satisface esta cosa que está acá, ¿ya? En el caso que el A sea precisamente el núcleo cero, entonces si el A fuera cero, todo este bicho que está en el denominador no existe, lo mismo acá, entonces nos queda simplemente el lambda menos A, ¿ya? Pero entonces uno puede verificar fácilmente que si el A es cero, esta es en la misma ecuación diferencial que teníamos al inicio, U' igual a AU más la F, y entonces esta familia resolvente corresponde precisamente a un semigrupo, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso la familia R de T se llama familia resolvente generada por el operador A. ¿Por qué generada por este operador? Porque precisamente aparece aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, uno puede probar varias propiedades. Si uno define, por ejemplo, el B como esa función, la función constante 1 más la función 1 con la función, o convoluida con la función A, eso quiere decir que es la función 1, más la integral de 0 a t de la función A, entonces el R de t satisface esa ecuación funcional, ¿ya? Que en el caso de que el A fuera 0, esto corresponde exactamente a una ecuación funcional que es equivalente. Ya recuerden que cuando el A es 0, el R es un semigrupo. Entonces, si el A es 0,
el B de T sería 1. Entonces aquí bueno, aquí no tengo lápiz a mano, pero, o sea, como mostrarles, pero aquí el R quedaría simplemente el semigrupo, aquí quedaría la integral, ¿cierto? Porque como es la función 1, va a quedar el B igual a la función 1, eso quiere decir que quedaría la integral de 0 a T del semigrupo, menos lo correspondiente, la integral de acá, etc. Y uno puede verificar que esa ecuación que aparece acá, esa ecuación que está allí, es equivalente a la misma ecuación inicial del semigrupo que nos decía que era T de T más S igual a T de T por T de S. Entonces son exactamente lo mismo, salvo que tienen una representación distinta. ¿Ya? Entonces, bueno, uno puede dar otras propiedades, por ejemplo, que este operador A definido de esa forma corresponde precisamente al generador que se llama, ¿ya? El generador infinitesimal de esta familia resolvente. ¿Ya? Y como he mencionado acá un par de veces, si el A es 0, entonces corresponde precisamente a un semigrupo y toda la teoría, digamos, coincide perfectamente bien de esta familia R con la familia de semigrupo. ¿Ya? Una proposición que uno puede probar, ¿ya? Es que esta familia resolvente, R de T, generada por el operador A, satisface todas estas propiedades. ¿Ya? Que el R de T para cada X, el R de T está en el dominio de A, que conmuta con el operador A, en este sentido, que satisface esta ecuación que se llama muchas veces quiero decir la ecuación resolvente, y que en el caso de que toda esta integral esté en el dominio de A, lo cual ocurre cuando el X pequeño vive en X, entonces este operador A, este operador que aquí que está, simplemente lo puedo sacar fuera de la integral, ¿ya? Esto parece una cosa menor, porque me dice, bueno, saco el operador simplemente A, pero no es tan sencillo, porque para poder sacar el operador A necesito que efectivamente, si, por ejemplo, el dominio del operador A es un espacio de funciones diferenciables, con ciertas condiciones de borde, por ejemplo, necesito que toda esta integral también cumpla esas condiciones de borde y esa condición de diferenciabilidad, lo cual implica, ¿cierto?, requerir ciertas condiciones sobre el operador B, sobre el núcleo B, quiero decir. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que dice la proposición o el teorema dice que si el X está en X, entonces se cumple esta igualdad que está acá abajo. ¿Ya? Y en particular lo que uno prueba es que o verifica que el R de 0 es precisamente el operador identidad. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora con esta noción de solución, de familia resolvente, podemos definir el concepto de solución débil para la ecuación 11, ¿cierto? En el caso de que el A sea el generador de una familia resolvente. ¿Ya? Entonces, si el A, como dice acá, es el generador de una familia resolvente, R de t, entonces vamos a decir que una función U es una solución débil para la ecuación 11, que esta ecuación, como les mencionaba, esta ecuación integro diferencial que está acá, es una solución para esa ecuación si tiene esta fórmula o verifica esta fórmula de derivación de parámetros. ¿De acuerdo? Que el U de t es igual a U de 2pi. ¿De acuerdo? Entonces, un resultado que uno puede probar a partir digamos, de las ambas definiciones anteriores, que nos dice que el resultado siguiente relaciona ambas definiciones, la definición de solución débil usando familia resolvente, como la que está acá, y la de solución débil usando esta otra definición. ¿Ya? Entonces lo que dice este resultado es que si el A es un generador de una familia resolvente, entonces la solución U débil, ¿cierto? La solución débil U definida por 14 es también una solución débil de la ecuación 11, si solamente si es una solución débil de acuerdo a la otra definición. Eso quiere decir que en el fondo alguien es una solución débil si solamente si verifica esto en el caso de una familia resolvente y también va a verificar esta otra igualdad. ¿De acuerdo? Entonces ahí se relacionan estas dos definiciones de solución débil. ¿Ya? ¿Por qué a uno le interesa esto, digamos, o tener esta relación? Porque muchas veces uno puede ser que uno tenga el operador, solamente conozca el operador, pero no conozca la familia resolvente, pero por otro lado puede ser que conozca la familia resolvente, pero no conozca el operador. ¿Ya? Ahora, el siguiente resultado extiende
teorema famosísimo de Jean Proust, uno de los teoremas en realidad, sobre la existencia de soluciones periódicas. ¿Ya? Y este es el primer paso por un resultado aún más importante que aparece en este artículo que está abajo, que es una generalización para operadores no acotados del teorema de Lyapunov, ¿ya? Uno de los teoremas de Lyapunov. Que en el fondo uno sabe que cuando uno tiene una matriz, ¿cierto? Con valores propios con parte real negativa, entonces la exponencial asociada a ella decae rápidamente cero, ¿ya? En el caso de operadores no acotados, ¿ya? El problema es bastante más complejo, ¿ya? Y lo que uno hace usualmente en ese tipo de problemas, cuando uno tiene un operador no acotado, ¿ya? Y quiere estudiar, por ejemplo, el comportamiento, ¿cierto? Del semigrupo o de la familia resolvente, el problema es bastante más complejo. ¿Ya? Entonces, si uno tiene una ecuación como esta, una ecuación integro diferencial, lo que uno hace, la lleva a una ecuación sin este núcleo, vía una transformación, ¿ya? Entonces transforma esta ecuación en una ecuación sin este núcleo, aparece una ecuación del mismo tipo, U' igual a un AU más una F. Obviamente el A es un poquito diferente y el F también es un poquito diferente, pero esencialmente una ecuación sin este núcleo. Uno toma esa ecuación y lo que hace es utiliza en el fondo este artículo que plantea que bajo ciertas condiciones el semigrupo en ese caso decae exponencialmente a cero. ¿Ya? ¿Qué significa que decaiga exponencialmente a cero? Que en el fondo si uno le toma la norma al semigrupo, entonces el semigrupo es de la forma e elevado a una exponencial negativa por t. Entonces la cosa decae muy rápida. Entonces, el primer paso de ese teorema, ¿cierto? Para familias resolventes está dado precisamente en este resultado, ya que está en este artículo que les mencionaba. ¿Ya? Entonces, si uno toma, como les decía, el siguiente resultado extiende el teorema 1 del artículo de Proust, que dice que si uno toma un espacio de Banach y una familia resolvente que está generada por un operador A, entonces el hecho de que el 1 sea un elemento que pertenezca al conjunto resolvente, ¿cierto? De la familia resolvente evaluada en 2π es equivalente a decir de que para toda función periódica, esta ecuación, la ecuación 11, satisface o tiene una única solución. ¿Ya? Entonces, el hecho de que el 1 esté en el conjunto resolvente de la familia resolvente evaluado en 2π, ¿ya? El conjunto resolvente de la familia resolvente evaluado en 2π es equivalente a que esta ecuación tenga una única solución periódica. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto que es el primer paso? Porque en el artículo de Proust precisamente hace un teorema para el caso de semigrupos y que dice exactamente eso. Dice que en el caso de tener un semigrupo, la existencia de soluciones periódicas para la ecuación 11, pero sin este núcleo A, es decir, para una ecuación, digamos, como la que iniciamos la presentación, la existencia de soluciones de una única solución periódica para una ecuación de ese tipo es equivalente a la existencia al hecho de que uno, quiero decir, esté en el conjunto resolvente del semigrupo evaluado en 2π. ¿Ya? Y eso uno puede probar ya usando otras herramientas que aún no se han desarrollado para o sea, digamos, aún no se conoce bien porque no sabemos si va por ahí la respuesta, eh, para estudiar el comportamiento del decaimiento exponencial de la familia R de t en ese caso, ¿ya? Para una ecuación integro diferencial. Entonces, de alguna manera este es un primer paso para afrontar ese problema, ¿ya? ¿Cuál es ese problema? Lo que uno quisiera acá, que si me devuelvo un poquito, si uno toma esta ecuación y uno toma la familia resolvente R, que hemos definido ahora, quisiéramos saber si esta familia R decae rápidamente a cero. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa eso? Porque si la familia R decae rápidamente a cero, dado que la solución se puede escribir de esa forma, vamos a obtener ciertas propiedades del decaimiento de la solución U. Entonces, cosa que nos interesaría estudiar. ¿Ya? Entonces, en este artículo que está recientemente publicado, uno da ese primer paso para obtener, tal vez, ¿ya?
ese teorema general, o que generaliza uno de los resultados acá del trabajo de Jan Proust, ¿ya? Bien, y el segundo trabajo que les quiero contar también trata un poco sobre familias resolventes, pero ahora en un contexto de una ecuación, ¿ya? También una ecuación que se llama una ecuación de subdifusión, donde acá ya no tengo la derivada de orden 1, sino que tengo una derivada de orden menor, ¿ya? Entonces, vamos a definir esta notación acá, va a indicar la derivada fraccionaria en el sentido de Caputo de la función u, que vamos a definir en un instante, y vamos a estudiar esta misma ecuación, ¿ya? Que es muy similar a la ecuación inicial, ¿ya? En lugar de tener u', acá tengo la derivada de orden alfa de la función u, ¿ya? Y típicamente aquí el a es un operador cerrado, bueno, lineal, no acotado, y típicamente es un operador de segundo orden, ¿ya? Entonces, bueno, este también es un trabajo que también está publicado este año, y ahí abajito está la referencia, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí aparece el concepto de familia resolvente, ¿ya? Aquí, bueno, me salto un poco de historia, pero lo que uno puede escribir usando la familia resolvente, nuevamente, puede escribir la solución de la ecuación 15 en este caso, que es la que está acá, puede escribirla como una fórmula de evaluación de constantes o de parámetros, ¿ya? Y en este caso, esta familia S tiene ese comportamiento, o se escribe de esa forma, ¿ya? En el caso que el beta sea 1, basta que pongamos beta acá, en este exponente lo ponemos 1, y en el caso de que alfa o el beta sea alfa, simplemente ponemos el alfa aquí, y entonces este término desaparece, ¿ya? El gamma aquí se entiende como algún camino complejo, ¿ya? Que uno tiene que determinar en algún momento, de tal manera que este objeto está bien definido, ¿ya? Para que esto tenga sentido, ¿ya? Entonces, bueno, aquí surgen varios problemas. O sea, uno quisiera estudiar el comportamiento de esta familia. Se sabe, por ejemplo, una cosa que es relativamente reciente, se sabe que si este número alfa, como en el caso de la ecuación, se mueve entre 0 y 1, ninguno de estos dos objetos, ni el S alfa 1 ni el S alfa alfa, se van rápidamente a 0. ¿Ya? No. Tienen un decaimiento, pero no es exponencial, ¿ya? Entonces, aquí entonces vamos a dar la definición de familia resolvente, nuevamente pensando en que queremos resolver precisamente esta ecuación. Entonces, dependiendo de la ecuación, uno estudia la familia resolvente asociada a ella, que nos va a permitir escribir la solución como una fórmula de evaluación de parámetros, ¿ya? Y entonces, bueno, nuevamente la definición es muy similar a la de la familia resolvente del artículo anterior, que acá lo que nos piden es que tener un operador acotado, perdón, un operador lineal, quiero decir cerrado, típicamente no acotado. Entonces ese operador se llama el generador de una familia resolvente si verifica en el fondo que su transformada de Laplace satisface eso que está allí, ¿ya? Y eso tiene sentido porque en el fondo aquí lo que estamos usando es el teorema de inversión de la transformada de Laplace. Entonces por eso, si uno tomara la transformada de Laplace en esta igualdad, ¿cierto? De alguna manera, de manera muy informal, ¿cierto? La transformada de Laplace de esto correspondería precisamente a este objeto, ¿ya? Lo que está allí. Bien. Entonces, bueno, uno puede probar varias propiedades sobre estas familias resolventes, ese alfa, que verifican, por ejemplo, esta igualdad, ¿ya? Eh, donde la g sub mu, para cualquier valor de mu, es la función que está definida de esa forma, como el t a la mu menos 1, dividido por la función gamma evaluado en mu, y que el generador también tiene una fórmula o una expresión parecida a la que vimos en el caso de la familia resolvente anterior, ¿ya? Al igual que en ese dicho teorema, uno prueba también ciertas propiedades sobre esta familia resolvente, por ejemplo, que la familia resolvente también conmuta con el operador A, que satisface esta propiedad, digamos que si tomo un X, en X, en el espacio de Banach X, entonces toda esta integral vive en el dominio de A y satisface esta, que usualmente se llama la ecuación resolvente, ¿ya? Entonces, bueno, yendo un poco a lo que nos interesa, si bien uno puede estudiar varias propiedades de esta familia resolvente, ¿ya? Muchísimas, como en algún momento me hacía esa lista, ejemplos de esta familia resolvente, como el decaimiento, compacidad de la familia resolvente, continuidad uniforme, etcétera, una serie de propiedades sobre esta familia resolvente, ¿ya?
Y una de ellas también, como mencionábamos en su momento, era estudiar las soluciones asociadas a ellas, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es considerar algo ya que más o menos típicamente uno estudia en ecuaciones diferenciales, que es la potencia fraccionaria de un operador, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es tomar un épsilon entre 0 y 1, ¿ya? Y vamos a anotar por x épsilon al dominio del operador a la épsilon, ¿ya? Eso quiere decir que el x épsilon es precisamente el dominio de a la épsilon, ¿ya? Y equipado con esa norma, ¿de acuerdo? Bueno, observamos que el x1, ¿cierto? Es decir, si el x vale 1, entonces el corresponde entonces precisamente al dominio del operador a, es decir, d de a. Y el x0 corresponde al dominio del operador identidad, ¿cierto? Y el dominio del operador identidad, ¿por qué el operador identidad? Porque simplemente queda el operador a elevado a 0. Entonces, en ese caso, el x0 corresponde al espacio x, a todo el espacio. ¿De acuerdo? Bueno, algunas definiciones. Tomamos una función, por ejemplo, de orden que sea m veces diferenciable, donde Sm es la parte entera del número a, alfa, digamos que aparece en la definición de esta derivada. Si, por ejemplo, el alfa vale 1, el alfa, quiero decir, se mueve entre 0 y 1, el m es precisamente 1, ¿ya? Aquí estamos tomando la parte entera por arriba, ¿ya? Entonces la derivada la definimos mediante esta convolución. Y si uno define, por ejemplo, esta función, rho sub n super tau, digamos, como la exponencial de esa forma, obtenemos que un cálculo sencillo muestra que la integral de todo eso vale 1, ¿ya? Y entonces uno puede definir la siguiente sucesión, ¿ya? U sub n como la integral de cualquier función vector valuada, ¿ya? U de x, de R0, que de R de los reales positivos en x, ¿cierto? Multiplicada por la función rho, y todo eso entonces lo integramos, ¿ya? Entonces, una observación, observamos que, o notamos que si el tau es un número pequeño, entonces ese rho se comporta, ese rho que está acá, se comporta como un delta, evaluado en n por tau. Entonces, si el tau es pequeño, entonces esto de acá corresponde, o es de alguna manera una aproximación de la función u original evaluada en el punto t sub n. ¿Y quién es t sub n? Es n por tau. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, dado un espacio de Banach X, vamos a denotar el conjunto de todas las funciones vector valuadas que van de R, los reales positivos, en X, ¿ya? Y a partir de ello vamos a definir unos operadores que son muy conocidos, que son los operadores de Backward-Euler, que están definidos mediante esta diferencia, ¿ya? Donde el B super n es precisamente lo que está definido en la ecuación 18, ¿ya? Con la función, obviamente, la función B, o la función V, ¿ya? Entonces, de manera recursiva, podemos, digamos, tomar este operador de Backward-Euler y operarlo consigo mismo, componerlo consigo mismo, y obtenemos esta expresión, ¿de acuerdo? O lo definimos de esa forma, ¿cierto? Como tomar el operador y componerlo consigo mismo, y uno puede probar de manera sencilla que esta expresión, ¿cierto? O la definición 19 coincide precisamente con esta suma, ¿ya? Bien, entonces finalmente vamos a definir esta sucesión, que lo que vamos a hacer esencialmente es lo mismo que hicimos en la ecuación 18, tomar una cierta función u, ¿cierto? Multiplicarla por la función rho e integrarla, ¿ya? Pero aquí lo que vamos a hacer es tomar esta función g sub alfa. ¿Y quién era g sub alfa? Si nos devolvemos un poquito, la función g sub alfa era esta función que está, permítanme por acá, esa función que está allí, ¿de acuerdo? La función t, en este caso, al alfa menos 1 dividido por gamma de alfa, ¿de acuerdo? Entonces, si nos regresamos al punto siguiente, entonces definimos esta sucesión, multiplicamos por un tau allí e integramos todo eso. Entonces, lo que uno puede hacer es definir la suma fraccionaria, en este caso, de una función vector valuada de esta forma. ¿De acuerdo?
Entonces, lo que hacemos es tomar esta sucesión y la multiplicamos, la evaluamos primero por el n menos j y la multiplicamos por el bj. ¿Ya? Y el bj, como mencionábamos, es precisamente tomar esta función, multiplicarla por la función ρ e integrarla. ¿De acuerdo? Bien, entonces uno puede definir ese objeto y uno puede introducir la siguiente definición, que es la derivada en diferencia de orden alfa, en este caso de Caputo, de la siguiente forma, ¿ya? Que, bueno, aquí no voy a entrar en detalles, pero esencialmente esto corresponde a una discretización de esta derivada que definimos un instante, ¿ya? Corresponde precisamente a una discretización de esta derivada, ¿ya? Y cuando el tau es pequeño, estas dos cosas se aproximan, ¿ya? La discretización con esta derivada son suficientemente cercanas, ¿ya? Bien, entonces uno puede probar que estas dos cosas efectivamente están relacionadas, ¿ya? Porque acá hemos definido de manera independiente este objeto, ¿cierto? Pero en realidad uno prueba que estas cosas están relacionadas, ¿ya? Entonces si uno toma una función diferenciable y acotada, entonces estas dos cosas coinciden, ¿ya? Entonces la discretización, si ustedes quieren, de la derivada parcial coincide precisamente con este operador en diferencias de orden alfa, ¿ya? Bien, bueno, uno puede ir un poquito más allá y entonces, dada una familia de operadores, que lo que nos interesa es estudiar familia resolvente, vamos a definir el S super n como multiplicar la función o la familia resolvente con el núcleo ρ o la función ρ e integrarla. Si tomamos una función continua, la misma historia, tomamos la función, la multiplicamos por ρ y la integramos, y definimos la convolución discreta de esa forma, ¿ya? Y lo mismo para una función f, ¿ya? Tomamos la función f, la multiplicamos por esta función ρ y la integramos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, algunos teoremas que uno puede obtener es que si uno toma la convolución usual entre una función c continua, una función con valores en los complejos, y una familia resolvente, una familia de operadores cualquiera, en realidad esto coincide con la definición de convolución discreta, que está en el caso anterior, ¿ya? Y aparece este factor tau. ¿De acuerdo? Y un corolario que es súper importante, acá no vamos a ver los detalles de las demostraciones, pero súper importante y es clave en las demostraciones es precisamente esto, que relaciona esta función g alfa con la convolución de una familia de operadores S con esta suma, con estos núcleos K alfa, ¿ya? Y de hecho uno puede probar que se cumple esta igualdad que está abajo también, ¿ya? Que si uno toma estos núcleos K alfa, pero en realidad toma un K alfa más beta, eso se puede escribir como la convolución finita, si ustedes quieren, de K alfa con el beta, o como esta suma que está allí, ¿ya? Entonces, bueno, lo que uno puede hacer es tomar ahora un operador A, que va a ser el generador de una familia alfa, alfa resolvente, ya en el sentido que definimos un instante, exponencialmente acotada, con la condición de que este omega que aparece acá, que puede ser un número positivo, sea menor que 1 sobre tau, ¿ya? Y si el u super 0, que es el u super 0, el primer término de la sucesión, digamos, da por en el fondo, es el primer término de la sucesión, pero también lo puedo identificar con la condición inicial del problema, ¿ya? ¿De cuál problema? De, precisamente, de nuestro problema inicial, ¿ya? Voy a volver acá. Disculpen, voy a volver entonces a este problema. Entonces, lo que hacemos es, como estamos discretizando, al primer término de la sucesión le llamamos u super 0 y eso va a corresponder con la condición inicial, ¿ya? Y entonces, luego entonces, lo que hacemos es entonces, en este teorema, es que si uno toma una función acotada, lo cual es una condición bastante buena sobre la función f, y toma esta ecuación en diferencias, que es una discretización de la ecuación anterior que les mostraba, lo que uno puede hacer es mostrar, puede probar en el fondo que la solución a esta ecuación en diferencias, esta ecuación quiero decir en diferencias, está por una fórmula de ecuación de parámetros donde aparece la condición inicial de la ecuación original, aparece la convolución discreta y aparece la función S super n alfa 1, ¿ya?
Y esta fórmula es exactamente, esta expresión es exactamente la misma expresión que tiene la fórmula de derivación de parámetros que nos da la solución para nuestra ecuación aquí, para nuestra ecuación que está acá, ¿ya? La ecuación 16 tiene exactamente esa misma fórmula, esa misma expresión, digamos, el S alfa 1 con la convolución del S alfa alfa, ¿ya? Y entonces acá la fórmula que nos da la ecuación discretizada o la discretización de esta ecuación es exactamente la misma, ¿ya? Entonces, bueno, en estos 5 minutos que nos quedan, bueno, aquí hay un camino donde uno puede definir ese operador A, un operador, típicamente uno toma un operador sectorial, y eso es para que la potencia de este operador A epsilon que tomábamos en algún momento tenga sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué dice en ese caso? ¿Ya? Si tomamos el operador A como un operador sectorial, definido típicamente en un camino como eso, uno puede probar que en ese caso hay ciertas exponenciales que tienen un buen comportamiento. Quiero mostrar estas constantes porque aparecen después un poquito más adelante, ¿ya? Y si uno toma un operador sectorial que genera una familia resolvente, y si uno toma una condición inicial U sub 0, ¿ya? Con este dominio de A epsilon, entonces para cada t existe una constante C que es independiente de la solución, de los datos y del tamaño de paso, pero en realidad, bueno, esta constante C depende de esta constante que les mencionaba acá, de esta constante C alfa, ¿ya? Pero lo importante es que es independiente de la solución, de los datos, es decir, del U sub 0, y del tamaño del paso, ¿ya? De tal manera que la solución a la ecuación 16, que es la ecuación fraccionaria que les mencionaba hace un instante, y la solución a la ecuación o de la correspondiente aproximación, tiene este comportamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué cosas son interesantes aquí en estos últimos 5 minutos? Que el U sub 0, lo que estoy haciendo es quitarle un poquito de regularidad, ¿ya? Si uno tomara el epsilon igual a 1, significaría que el U sub 0 es relativamente, es súper bueno, digamos, porque estaría en el dominio de A. Y si el U sub 0 está en el dominio de A, la familia resolvente tiene buenas propiedades, ¿ya? La puedo derivar en algunos casos, entonces es relativamente bueno que el U sub 0 esté en el dominio de A. Sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es tomar un epsilon más pequeño que 1, entonces le estoy quitando regularidad, ¿ya? Lo ideal sería, en problemas de este tipo, es tener el U sub 0 en X, ¿ya? Si tuviera el U sub 0 en X, este teorema sería maravilloso. Sin embargo, aquí, para que las cosas resulten, digamos, funcione todo, necesito tener un poquito de regularidad, pero no tanta, ¿ya? No tanta regularidad como estar en el dominio de A, ¿ya? Entonces, lo que dice este teorema es que el U sub n y el U sub t n, es decir, el U evaluado en tau por n, satisfacen esta desigualdad, ¿ya? Y esta desigualdad es suficientemente interesante porque si el tau, por ejemplo, va a 0, significa que estas dos cosas, el U super n y el U tau n, son lo suficientemente cercanos, porque todas estas cosas son fijos, ¿ya? La norma de la función f es algo fijo, la norma del U sub 0 es algo fijo, el t sub n, como dice acá, va a ser menor o igual que el t, entonces también va a ser acotado por algo. Esto que está aquí arriba es positivo, entonces si el tau va a 0, toda esta cosa va a 0, ¿ya? Y todo eso entonces se puede mostrar en los siguientes ejemplos, que son unos pequeños experimentos que les voy a mostrar acá. Primero, vamos a considerar la función u como la función, simplemente la función potencia allí, t a la p. Uno puede mostrar con un cálculo no tan sencillo que su derivada fraccionaria está por esa expresión. Si uno toma el alfa como un medio y el p como 4 y entonces el m vale 1, entonces bueno, haciendo las cuentas, finalmente uno llega a que la derivada de esa función, con esos valores, con p igual 4, es decir, la derivada de la función t a la 4 de orden un medio, es precisamente esa expresión, 128 sobre 35 por t medios sobre raíz de pi. Entonces, bueno, uno puede definir la aproximación, digamos, que definimos hace un instante, y lo que uno obtiene es que en el caso de hacer algunas pequeñas simulaciones sobre esto con 50 términos, o 20, perdón, 50 o 100 términos, ¿cierto? Acá lo que ilustran estos gráficos es en la línea, la derivada, ¿cierto? De la función u sub t, es decir, esta expresión que está allí, el 128 sobre 35 por t a la 5 medios dividido 2pi, y los puntitos o los círculos representan
precisamente las aproximaciones que están dadas por esta expresión, ¿ya? Por esta suma finita que están acá, ¿ya? Entonces, bueno, si uno quiere estudiar la solución de la ecuación ahora, de una ecuación fraccionaria como la que está aquí, por ejemplo, con una condición inicial, que observen que esto es una ecuación escalar, uno puede obtener vía la transformada de Laplace, tal como uno resuelve las ecuaciones diferenciales ordinarias, que la solución de esta ecuación está dada por esta ecuación, donde aquí aparecen una cierta función especial, que es la función que está definida acá abajo, ¿ya? Entonces, bueno, uno puede discretizar todo eso usando las mismas herramientas anteriores, y lo que obtiene es que en el caso de tomar un tamaño del paso 0,5, 0,25 o 0,1 o 0,05, obtiene precisamente esta representación, ¿ya? O esta gráfica. La línea representa la solución exacta de la ecuación, que es la que está dada por esta ecuación que está acá, o esta igualdad que está acá, y los puntos representan la aproximación a la solución dada por precisamente por el teorema, ¿ya? Que es el U super n que está acá, ¿ya? Entonces observamos que a medida que el tamaño del paso es pequeño, la solución original, que es la línea, y la solución aproximada, que corresponde a los puntos, se van aproximando cada vez más, ¿ya? Bueno, si uno va a un problema... aquí está, bueno, aquí está el gráfico, perdón. Este es el gráfico correcto. Entonces, como decía, aquí la línea continua representa la solución, y la línea punteada o los puntos representan la aproximación a la solución, ¿ya? Aquí está los gráficos de los errores, ¿ya? Entre la solución real y la solución aproximada, y observamos que a medida que el tau es pequeño, es decir, el número de pasos de nuestras aproximaciones crece, el error es cada vez más pequeño, y uno puede considerar ya un problema un poquito más interesante, que es un problema en ecuaciones diferenciales parciales. Toma esta condición inicial, ¿cierto? Toma el operador de segundo orden, y uno puede demostrar que la solución a la ecuación 26, o a este problema 26, está dada por esta expresión, ¿ya? Entonces, claro, esta expresión es bastante, en un principio, difícil de trabajar, no es tan fácil de obtener la solución a esta ecuación, pero uno sí puede obtener aproximaciones. Entonces, si uno toma este alfa, lo fija como un medio, puede entonces definir el U sub n como el U super n evaluado en x0, donde x0 es cualquier punto, digamos, que viva entre 0 y 1. Entonces lo que uno obtiene son precisamente estos tres gráficos. Por ejemplo, fija el x0 en el punto 0.3, que vive en el intervalo 0,1, y va aumentando el tamaño de pasos que uno va dividiendo el intervalo, en este caso 0,0.1, ¿ya? Entonces nuevamente la solución continua, que es la que está precisamente dibujada con la línea continua, se aproxima bastante bien, digamos, a la solución, o la solución, en realidad, la solución aproximada, que son los círculos, se aproxima bastante bien a la solución continua, que es la línea, ¿ya? Bueno, ahí tenemos en el caso de estar en el punto 0.3, pero si nos movemos con el punto 0.3, por ejemplo, pasamos a considerar el 0.1, el 0.5, el 0.9, todos con la misma cantidad de pasos, tenemos una situación muy parecida, ¿no? En todos los casos, la solución aproximada es relativamente cercana, en realidad bastante cercana a la solución original, ¿ya? Bueno, eso, muchas gracias. Aquí les presento algunas de las referencias de las que hemos estado conversando. Aquí están los artículos de Da Prato y Anelli del año 80, bueno, de donde surgen estas ecuaciones integro-diferenciales. Y aquí hay una serie de trabajos sobre discretización en tiempo, sobre estas últimas ecuaciones fraccionarias. Algunos trabajos bastante recientes, algunos más antiguos ya, como este que está aquí, que está Lewis. Otros trabajos sobre la discretización en tiempo, pero ahora usando la transformada de Laplace. Y aquí están los dos trabajos. El primer trabajo, digamos, que corresponde a la primera parte de la charla sobre la familia resolvente para soluciones periódicas a una cierta ecuación íntegro diferencial. Y el segundo trabajo es el estudio de soluciones o de la discretización de soluciones para ecuaciones de este tipo de subdifusión, pero utilizando familia resolvente, ¿ya? Y aquí hay otros trabajos, como les mencionaba, algunos trabajos de Proust donde pueden encontrar bastantes herramientas y elementos sobre la teoría de familias resolventes, y algunos trabajos también sobre
discretización de ecuaciones diferenciales o de integro diferenciales. Eso. No sé si me escuchan y si sigo conectado porque eso Seguimos pasa con... conversando. Así Ah, que ya, ya. los invito a todos a usar sus manitos virtuales para agradecer al charlista, ya sea de esta manera o aplaudiendo realmente. Bueno, muchas Eh, gracias. Muchas gracias. Dejo entonces el micrófono abierto, digamos, o sea, siéntanse libres de abrir el micrófono y preguntar, aunque ya veo una mano levantada, así que Juan Carlos, adelante, nomás pregunte. Ah, ya. Hola Rodrigo. Hola Juan Carlos. Con 3 preguntas, sorry si son Cuéntame. muchas. Primero, los trabajos al principio trabajaba en un espacio de Banach, ¿cierto? Sí. ¿Te mejoran los resultados si consideras un espacio de Hilbert? Mira, precisamente en el artículo de Proust, que mencionaba acá, que bueno, es un trabajo que aún queda pendiente y hay hasta gente que ha hecho el esfuerzo en tratar de generalizar el trabajo de Proust, que aparece acá, con todo ese trabajo de Proust que aparece acá. Hay muchísima gente que ha intentado generalizar ese trabajo, precisamente para estudiar el comportamiento o el decaimiento exponencial de las familias resolventes, ¿ya? Y precisamente el teorema de Proust en esa dirección para los semigrupos está en un contexto de espacios de Hilbert, ¿no? Entonces, tal vez uno intentaría primero por ahí, digamos, ver qué pasa en el contexto Hilbert. Siempre el contexto Hilbert es bastante más amigable porque uno tiene más herramientas allí que estas cosas tan generales, que a veces, al ser tan generales, uno no logra ver ejemplos concretos o cosas más en detalle, ¿ya? Pero siempre el contexto de Hilbert es interesante estudiarlo. Sí, vale. La otra pregunta, en general, por lo que vi y por lo que conozco también, los generadores de una familia resolvente, los generadores de una familia resolvente son generadores de semigrupos también. Sí. ¿Se explota esa parte dentro de los cálculos o no se...? Lo que pasa es que no siempre es tan así, porque, o sea, el hecho de que hay casos donde sí, y ahí aparecen las fórmulas de subordinación, o lo que uno hace se va a otro espacio más grande, pero al irse a ese espacio más grande, necesita definir, no sé, si uno toma el operador A de la ecuación original, necesita definir un operador acursivo, y ese operador acursivo está en otro espacio, y a veces en ese espacio las cosas no son tan buenas, ¿ya? Entonces, a veces es posible que una familia resolvente genere un semigrupo, ¿ya? Pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba, en el caso de que el núcleo no sea lo suficientemente diferenciable, ahí la cosa ya no es tan, no funciona tan bien, digamos, ¿ya? Ok. Y la otra pregunta es, en la ecuación 15 que mostraste, Ya, déjame devolver la 15. sí, 15. ahí tú Ya, trabajaste la ecuación de subdifusión que se llama, ¿cierto? ajá, Pero o sea, ahí consideraste la ecuación de, o sea, la derivada fraccionaria de Caputo. ajá. Pero hay otro tipo de derivadas, por ejemplo, la derivada de orden distribuido, que Ah, también es de tipo subdifusivo, y otras derivadas. ah. ¿Qué, qué buenas propiedades tiene la derivada de Caputo ahí con respecto a esas otras? O no lo has considerado? Mira, no, la verdad que no conocía esa derivada que tú mencionas, en sentido distributivo. Que claro, sería interesante ver, porque muchas veces, claro, este tipo de ecuaciones, hay toda una discusión todavía sobre la interpretación física de estas derivadas, ¿ya? A pesar de que hay muchísimos trabajos, ya sobre todo el área de ingeniería, no sé, de las personas que estudian, analizan imágenes satelitales, imágenes médicas, y hay trabajos concretos, ya hay muchos trabajos sobre eso, que aparentemente este tipo de ecuación, y digo aparentemente porque no hay algo un teorema que diga que la cosa es mejor, pero aparentemente este tipo de ecuación permite estudiar esos fenómenos de una mejor manera, ¿ya? Como entender los fenómenos de una mejor manera. No, si lo haces Y- porque el desplazamiento cuadrático medio es de tipo alfa, es de orden alfa. Claro, claro. Este es El problema es que numéricamente, para la gente que hace numérico, hacer todas bueno, como aparecen acá, estas derivadas o estas sumas que aparecen acá, son bastante complicados porque es costoso, digamos, desde el punto de vista computacional, calcular estas derivadas de orden no entero, ¿ya?
Ya, o sea, bueno, eso lo podemos conversar después, pero hay algo Claro. porque ambas derivadas, la que te mencioné yo y la que tú ¿Ya? estás trabajando, detrás de eso hay una función completamente positiva y esas propiedades se pueden, yo creo que extender. Por eso, pero eso lo Ah, podemos conversar después si quieres. Sí, ya sí, claro, sí, sí, claro. No, pero mira, por lo menos esa derivada de la que tú me hablas ya, no la eso lo conocía. podemos conversar. Sí, sí, claro, 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 claro que sí. Para no monopolizar las preguntas, disculpen. Sí, sí, y para no ser tan técnico tampoco Sí, sí. en la respuesta y las preguntas. Gracias. Ya, gracias a ti por las preguntas. Bueno, Jorge tiene la mano levantada, así que adelante, Jorge, nomás, exprésate, pregunte nomás. Ojo que estás muteado. Estás con no tienes el micrófono abierto, ¿eh? Ojo. Ahí sí. Ahí sí, ahí. Eso, disculpa que mi conexión es medio precaria, pero tenía una pregunta, un par de preguntas sobre extensiones de esto, sobre todo de la motivación inicial. En el caso que en vez de readitivo tú tienes, por ejemplo, un grupo de Lie, toda esta problemática del exponencial, etcétera. Y por otro lado, en el caso discreto, que puede ser, por ejemplo, tiempo discreto o espacio discreto, porque si tienes en el fondo tiempo discreto, esencialmente es un paseo al azar. Y la problemática ahí tú la puedes poner de manera totalmente análoga a lo que tú contaste al comienzo, pero mi pregunta apunta a si tienes algo que ya no es tan puramente unidimensional, por ejemplo, un árbol en vez de Z, como Ah, dominio de mayúscula. sí, sí, es posible hacer ese tipo, bueno, primero es posible estudiar este tipo digamos, en más dimensiones, principalmente hacer este tipo como aquí uno estudia problemas que dependen del tiempo, que son problemas de evolución, ¿ya? Claro. Y hay un operador asociado, ese operador asociado usualmente es un operador que en las aplicaciones está en un contexto espacial, ¿ya? Entonces ahí uno puede estudiar en cualquier dimensión. Y entonces ahí uno puede ir a un contexto en distintas dimensiones, y allí sí también hay herramientas que permiten hacer este tipo de discretizaciones, ¿ya? Ahora, sobre lo del grupo de Lie que motive esto, la verdad que ahí eso lo desconozco, no, o sea, hay corrientes, digamos, de quienes estudian estas familias resolventes o los semigrupos en particular, que están muy cercanos a los sistemas dinámicos, pero es un tema que en particular yo desconozco, digamos, ¿no? Ahí. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. Ok, gracias. Ya, gracias. ¿Más preguntas por ahí? Siéntanse libres de abrir el micrófono si no saben cómo levantar la mano nomás. Pueden llegar y hablar. Bueno. Ya, pues. Sí. Si no hay más preguntas, entonces los invito a agradecer una última vez usando sus manitos virtuales. Pueden Bueno, poner corazoncitos incluso hoy en día. Pueden poner Ya. festejar ahí, no sé, en fin. Ya. El símbolo que Bueno, quieran, ¿eh? ya. Bueno, muchas Así que gracias muchas a gracias. Giancarlo por la invitación y bueno, a quienes estuvieron acá. Estamos en un contexto de trabajar online que es bastante agotador y muchas veces, además, estar en una charla ya implica un esfuerzo adicional. Pero muchas gracias a todos. Gracias a ti.